Raíces Ancestrales, número 1 en cultura y tradición, director Jorge Gómez, producciones Javier Ortiz y en el máster Oliver Pérez. Hoy 7 de noviembre nos encontramos con la señora Mayra Luz González en la vereda Mesitas, la cual nos hablará y nos dará a conocer sus conocimientos y culturas que han sido transmitidas por sus antepasados. A través del tiempo, sus habilidades y conocimientos de las plantas y sus propiedades curativas, las cuales eran usadas por sus antepasados como medicina y tratamiento para varios males. Muy buenos días, doña Mayra. Bienvenida a nuestro programa Raíces Ancestrales. Cuéntenos acerca de cómo eran las tradiciones y costumbres de nuestros antepasados. Muy buenos días. Mi nombre es Mayra Luz González y vivo en la vereda Mesitas. Las costumbres de nuestros antepasados eran así. Nosotros casi no utilizábamos el médico, sino el piachío, el brujo o médico de las tribus que habían en ese entonces, que el primer médico que hubo se llamaba Don Pacho Chimborazo. Y él nos curaba a nosotros con hierbas y plantas cocinadas o crudas, haciendo de nosotros una belleza natural con sus conocimientos para curarnos de cualquier diarrea, de cualquier enfermedad que nosotros padecíamos. No teníamos médicos, sino que estaban ellos como ancestros, piachís, como hablé antes, o médicos con el conocimiento ancestral que tenían, que eran perfectamente equilibrados y sobrios, y nos daban a comer primero para purgarnos, la limpieza que se llama. Nos daban a unas gotas de quinopodio, que era hecho de paico, ajos y aguardiente, y una sustancia que era para las lombrices, y a todos los niños nos purgaban con eso y no podíamos comer durante 3 días. Y el día antes de la purga nos tenían a ayuno, y lo único que nos daban era agua de panela con naranja o limón, y con eso para descargar nuestro hígado, nuestro estómago, y la limpieza del sauco, por ejemplo, con una cascarita de sauco. Se raspa, se cocina, y esas se daba 3 gotas porque eso es demasiado ácido y fuerte y no se le puede dar a los niños menores, sino únicamente a los de 10 años para arriba, como también a los ancianos. Para purga, como limpieza, utilizaban las plantas como la verbena, el sauco, el paico, la ruda, el 7 cueros y otros variados que fueran calientes. Para limpieza por ejemplo, del cuerpo, del físico exterior, nos daban la sábila, el limón y la chicoria y la verbena negra para limpiar los granos y purificar nuestra sangre. Nos daban raspadura de piedra de alumbre o de azufre, y para curar la desintería, que es una enfermedad que está ahorita con la medicina natural, que no la conocen los médicos, sino que les aplican única y exclusivamente calmantes, pero no los curan, sino que después les da peor, y por eso les hacen biopsias y diálisis y yo no sé qué más, y les dan ibuprofeno y a veces se mueren porque no tienen el conocimiento que nosotros teníamos para limpiar, levantar enfermitos, que se decía ya de la muerte. Y nos daban la purga del muerto, que consiste en que, por ejemplo, si un muchacho está empachado, que se comió chorizos, de esas cosas que venden en las galerías y que son comidas chatarras, que ahora se les llaman químicas, entonces se empachan y el niño comienza a vomitar y a defecar verde y hediondo, entonces se le da la hierba del chivo, porque eso se llama empacho o inflamación del esófago, del páncreas y del vientre. Por comer demasiada carne está intoxicado, entonces se le da el agua de la hierba del chivo con el bicarbonato y el limón también para limpiar la fiebre y desintoxicar el cuerpo humano. Se da la sábila con la naranja para la limpieza del pulmón. Cuéntenos, doña Mayra, fuera de la medicina natural, ¿qué otros oficios desempeñaban? Los otros oficios que desempeñaban era el arte de la madera, el arte de la cerámica, de la arcilla, de la bisutería y de la joyería, como la he aprendido yo. Es decir, ¿qué oficio usted desempeña hoy en día? Hoy en día desempeño el oficio de artesana, de trabajadora en madera, de trabajadora en arcilla, en todo lo que es natural. El recurso natural de nuestra cultura era el recurso natural anterior que se menciona con la naturaleza. Lo mismo ahora, yo desempeño ese oficio, soy hiladora, soy cardadora,
soy bisutera, joyera y tejedora en cualquier clase de telar o en cualquier clase de hilo. Mi ancestro no me enseñó, yo nací así innata. Doña Mayra, coméntenos cómo eran las familias en la parte social y cultural. La parte social era así. La primera casa que hubo en San Agustín, que fue destruida por un señor que se llama Arsenio, que fue el que la compró o la adquirió, era una casa ancestral que fue la primera casa de barro y bareque que se hizo en la esquina enseguida del colegio de las hermanitas belemitas. Era la primera casa, esa primera casa fue con la del Batán, que eran familias y hermanas, dinastía. Dinastía quería decir que descendían de sí mismos y de, por ejemplo, un compadre con una comadre se respetaban a sí mismos, no es como ahora que el compadre y la comadre se dan duro y se quitan hasta los maridos. Antes no, antes se respetaba el ancestro, se respetaba la dinastía, la jerarquía y habían descendencias, como por ejemplo, la descendencia que teníamos nosotros era así, la familia Valderrama González era una de las principales familias que deben estar en el libro de Carlos Ramón Repiso, como primera familia. Yo soy González de nombre porque mi papá era de descendencia española y Jiménez porque mi mamá era Jiménez, pero ella era Auca, es decir, del Valle del Cauca. Por eso yo nací así como soy, con el conocimiento interno, espiritual y material y físico, porque yo no aprendí en ninguna escuela. Según lo que tenemos entendido, ellos tenían un gran conocimiento en las plantas y sus propiedades curativas. Coméntenos cómo era y quién desempeñaba ese oficio. Ese oficio lo desempeñaba especialmente la mamá, que tenía que aprender primero curando la tierra, y para curar la tierra se le quitaba todas las raíces y se le quitaban todos los gusanos y todo lo que tenía, y se hacía una era en la casa, en el centro de la casa, con las plantas medicinales principales que eran el ajo, la hiedra, el sauco, el paico, la cebolla, y de allí dependía toda la otra parte que se sembraba para limpieza, para armonía y también para los arreglos de las casas, como las flores, que también tienen perfumes, semillas, y también se puede curar con flores y con plantas medicinales que sean, por ejemplo, había que aprender la hidroterapia. La hidroterapia era lo que se cocina con agua. Las principales plantas de agua son, por ejemplo, la sábila, porque contiene una baba que es como un semen cristónico con el cual limpiaron a Jesucristo cuando él se iba a morir, por eso él no se corrompió ni se corrompen las cosas que se utiliza con sábila o se hace con sábila. La segunda parte es que existen dos clases de sábilas. Por ejemplo, el macho florece naranja y tiene varias pequeñas sábilas a su alrededor, y con eso se curan diferentes partes como bronquios, pulmones, y también para limpieza corporal, como cuando hay granos, la cabuya, por ejemplo, que se llama cabuya, que de la cual hacen los morralitos, las tejedoras, o que hacemos nosotros los tejedores, los morrales. De eso también es una planta, una de las magas de la naturaleza, que son la salvia amarga, la sábila y la altamisa. La altamisa, utilizada para conocimiento oculto en el mundo interno de los sabios, como conocimiento oculto. Y también el café es una de las partes que su elemental es muy fuerte y también sirve para cocinar y limpiar el estómago cuando está con ferrosis al hígado. Usted nos dice que la cabuya también servía como medicina, pero tenemos entendido que la cabuya tiene como una especie de pelusa o chande. ¿O no sería perjudicial para el cuerpo? No, eso no es perjudicial para el cuerpo si se limpia. Se raspa la cabuya, la corteza de la cabuya se raspa, se le saca y luego se cocina asada en la hoja de un plátano, de cualquier planta, que no sea amarga, y ese jugo o zumo se cierne y con eso se cura, se limpia y se ayuda al cuerpo para la desinfección y curación de la sangre. Según usted, ¿cómo se hace para saber qué planta usar para determinado enfermedad o mal? El conocimiento de nuestros ancestros era que cada planta tenía su elemento. Por ejemplo, las amargas eran hijas de Marte, las dulces eran hijas de Venus, y las jupiterianas son las plantas rasquiñosas como la cabuya, como por ejemplo el paico, que es fuerte, y también la hierba del sapo o la hierba del burro, que le llaman la achicoria, y una planta que casi no existe en San Agustín pero que sí la hay, se llama la viravira. ¿Cómo hacen ustedes para que sus tradiciones sobrevivan y no se pierdan a través del tiempo?
Por ejemplo, yo soy una de las personas que tengo ese conocimiento y a Dios gracias me ha dado la facultad de curar enfermos, ayudar a personas que tienen problemas psicológicos y también corporales y del espíritu, pero eso se tiene que tener el conocimiento aprendiendo a dominar el elemental. No es la planta la que cura, sino el elemental. Doña Mayra, coméntenos qué cultos religiosos practicaban y a qué Dios le rendían culto. En ese entonces no había sino un padre que se llamaba el Padre Repiso. Cuando yo estaba, ese Padre Repiso trajo el conocimiento de la religión católica y tenían que ir toda la gente a adorar esos yesos o esos santos hechos de barro. Y el primer santero que hubo aquí se llamó el papá de don Miguel Salamanca. Ellos se llaman de apodo santeros por eso, porque fueron los primeros que hacían santos y vírgenes y entonces nos ponían a adorar eso y era el culto a los santos. A nivel de nuestros antepasados, ¿qué dioses adoraban? Como el dios de la lluvia. No, ellos a los indígenas, por ejemplo, adoraban a todos los astros, por ejemplo, al cosmos entero, al agua, al aire, a la tierra y al fuego, que eran los 4 elementos. Y también a las plantas, porque amarraban sus cabellos en las plantas, o cuando a un niño se le caía el ombligo y no se le sanaba, se le amarraba un chilco para que se sanara. ¿Qué métodos o castigos o estímulos realizaban ellos? Por lo menos el látigo de siete nudos que se llamaba San Martín de Cuero, que quita lo malo y pone lo bueno. Cuando le daban a uno un latigazo por cometer cualquier error, entonces le pegaban 7 de una vez y si le daban 7 por 7 eran 49. Para cualquier cosa, es decir, por cualquier cosa. Ahora no hay respeto por los padres, no hay respeto por los hijos, no hay nada por las esposas, no hay nada por las mujeres. Todas somos maltratadas y los niños también. Y todo el mundo no tiene cultura ancestral, ni practican esos mitos, ni esos rituales, sino que ahora es todo mecánico, químico, que ya que los hemos, que ya que los fulanos con falda o los sin falda, y todo es una cosa que uno ni la entiende ya. Antes había respeto por el cuerpo, por el peinado, por el vestido, que era largo y muy bien pegado al cuerpo y con su sombrerito o su manto o su sayo, y ahora no hay de eso. Ahora es las mujeres desnudas que parecen prepagos y no tienen nada. Si no tienen nada ni en la cabeza ni en el cuerpo, uno no sabe si son hombres o son mujeres o si es, como se dice, pues no se sabe qué es. Doña Mayra, coméntenos qué juegos practicaban en sus tiempos libres. Uy, los juegos que practicamos nosotros se llamaba el juego del bingo, que no era como el de ahora, que es regalando juguetes y regalando plásticos, no, eso no era así. El bingo de nosotros era que, por ejemplo, el dueño de la casa llamaba a toda la comunidad y se decía que se va a jugar el bombón o el bingo y se hacía una fiesta ritual para todos, que todos los vecinos vinieran y comieran y estuvieran contentos y se jugaba de mano a mano. Y cuando se iba a sacar a bailar tenía que decirle un verso a la novia o a la amiga antes de sacarla a bailar. Y si el dueño de la casa daba permiso se hacía y si no, no se hacía. Con permiso de los padres, de los amigos y se hacía con las familias. Ahora no hay ni respeto por los bailes, ni por las familias, ni por nada. Ahora no hay amor, no hay nada. ¿Usted todavía conserva alguno de los idiomas indígenas que ustedes usaban antes? Sí, por ejemplo, mi mamacita me enseñaba a saludar en quechua y el saludo en quechua era Aymanaima Graimi Grinche, que quiere decir por San Agustín. En Aymanaima quiere decir buenos días o buenas tardes y Aymaraima Graimi Grinche quiere decir felicidad, amor y paz. Bueno, doña Mayra, muchas gracias por habernos permitido hacer esta entrevista que es de grande importancia para la sociedad actual. Muchas gracias. Con mucho gusto y siempre a la orden desde que tenga yo el conocimiento y el poder de ayudarlos. Esto ha sido todo por hoy en nuestro programa Raíces Ancestrales. Muchas gracias.